el mundo de la salud, sí es complejo, el mundo del cuerpo, el mundo de la mente, todavía más. Hay cada vez más enfermedades relacionadas con nuestro estilo de vida, con el estrés, con la ansiedad. Y no sé si saben que los cambios de tiempo, por ejemplo ahora el otoño, cada vez los expertos dicen que nos influye más en nuestra forma de ser, en nuestra forma de estar, en los cambios psicológicos sobre todo. Tenemos con nosotros a Mar Alcolea, que es psicóloga del Grupo Bolmae. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida. El Grupo Bolmae, que además trabajáis, estáis presentes, además de otros puntos de España, en toda Castilla-La Mancha. En toda Castilla-La Mancha, las capitales. Mar, lo primero vamos a hablar de esos cambios de tiempo, que es verdad, no sé si ustedes han notado, estoy más cansado, veo, de repente me levanto y veo lo mismo que tenía ayer, hoy lo veo de otro color y lo veo todo más negro. Dicen que el otoño influye mucho en nuestro estado de ánimo. Efectivamente, el otoño y más que nada lo que es el cambio de rutinas, ¿no? Date cuenta que es verdad que la llegada del otoño la temperatura cambia, la luz y también nuestro ritmo de vida. Entonces, el enfrentarnos a nuevas situaciones van a suponer estresores que pueden pues, subir nuestros niveles de ansiedad, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo la ansiedad puede afectar y cómo saber si yo tengo ansiedad o es simplemente un nerviosismo normal del día a día. Sí, porque la ansiedad, sobre todo, es una enfermedad más moderna, el término viene de hace no tanto tiempo, pero cada vez se sufre más. Tú me decías, ya no datos estadísticos, sino en vuestra consulta, atendéis cada vez a más personas con ansiedad, además de todas las edades, hombres, mujeres y de cualquier edad. Algo que me llama mucho la atención alarmantemente es que atendemos a niños incluso con ansiedad, niños desde 5 y 4 años que ya padecen ciertos síntomas, bueno, reflejado de otra manera distinta al adulto, pero que son síntomas de ansiedad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Vivimos demasiado deprisa? ¿El día tiene menos horas? Yo creo que no. Entonces, algo está pasando en nuestra manera de interpretar la realidad, de interpretar nuestro día a día. Desde luego que llama muchísimo la atención que un niño con 5 años ya pueda sufrir esos síntomas de ansiedad. Ustedes habrán padecido alguna vez, ustedes y alguien cercano, lo que es la ansiedad. Pero vamos a hablar con nuestra experta psicóloga Mar. ¿Cuáles son los síntomas en que sabemos que estamos sufriendo ansiedad y que puede llegar a ser un ataque de ansiedad, que es grave? La ansiedad puede manifestarse en 4 áreas. Se puede manifestar a nivel corporal, es decir, con signos, con síntomas que tú vas a notar en tu propio cuerpo. Lo vas a notar también a nivel emocional, es decir, ciertas emociones como miedo, como culpa, como vergüenza, que son demasiado exageradas. También lo vamos a notar a nivel de pensamiento, que los tengo aquí preparados para explicárselo a los telespectadores. Y también lo vamos a notar a nivel de conducta. La ansiedad va a provocar que nuestro rendimiento a nivel laboral o incluso a nivel de nuestro día a día, de nuestro quehacer diario, va a repercutir porque vamos a notar que nos desbordamos con menos tarea, con menos carga. La ansiedad es como, podemos decir, si la sufrimos constantemente o no. Es decir, todo el mundo podemos tener una crisis de ansiedad, nos supera una situación, nos pasa algo, rompemos una relación sentimental y de repente te da que no puedes respirar. Eso nos pasa a todos, ¿no? O ante una mala noticia, una desgracia. Pero ¿cuándo sabemos que es una ansiedad más continua? Es decir, que se está sufriendo ansiedad. Es decir, que puede llegar a un trastorno Exacto. o que ya necesitamos ayuda psicoterapéutica. Sí. La ansiedad es algo normal, incluso es algo necesario en el cuerpo. El cuerpo tiene cierto nivel de activación que cuando supera unos límites, porque vemos que el entorno nos supera, nos desborda, esa ansiedad ya se convierte en patológica. He traído aquí para verlo porque físicamente tú vas a notar la ansiedad. Físicamente vamos a notar cómo va a haber ciertas cefaleas que se van a ver en la sien y también en la nuca, ¿vale? Vamos a notar como que la cabeza tenemos un dolor, pero es un dolor tensional, que parece que no se va, que va y viene, pero siempre está ahí como continuo. Vamos a notar cómo se nos entumecen las manos y las piernas. A ver, lo vamos a enseñar para que ustedes vayan viendo estos gráficos que tenemos aquí. Va a haber un entumecimiento tanto de manos como de piernas. ¿Sí? La sensación de hormigueo, incluso es que me dan como calambres, ¿vale? Puede ser un signo de ansiedad. Vamos a notar cierta dificultad para respirar, es decir, en la zona del tórax y en la tráquea vamos a notar como si el aire no me llegara. Es una sensación subjetiva, es decir, en realidad, porque mucha gente dice... O sea, ¿dónde sentiríamos justo en el dibujo que estamos viendo esa sensación de no poder respirar? En el tórax sería como una losa que dice no puedo respirar con facilidad. Y también en toda la zona de la garganta, una especie de sequedad de boca y una especie de como que cada vez se hace más pequeño y no puedo respirar. Mi garganta cada vez parece que se me hace un nudo y no puedo respirar. Lo vamos a notar con molestias estomacales, diarreas, vómitos, náuseas. Todos esos signos pueden ser una clave para detectar una ansiedad a tiempo que está dando la cara, que está debutando en ese momento. También algo muy característico, hay muchos pacientes que se quejan y llegan y dicen, Mar,
trabajar, tengo la espalda como encorsetada, tengo los músculos que no los puedo ni mover. Efectivamente, es que la zona cervical es donde más se va a tensar y donde vamos a notar los signos de la ansiedad. Es decir, nuestro cuerpo nos va a dar unas alarmas de que tenemos ansiedad. Vamos a ver, vamos a recibir la primera llamada. Marx, ¿te parece? Seguimos hablando, por supuesto. Nos vamos a ir con Julia. Julia, buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Llama desde Cuenca. Bueno, pues bienvenida, Julia. ¿Qué le pasa a usted? ¿Ha sufrido alguna vez ansiedad? ¿Ha tenido problemas? Sí, yo tomo medicamento, pero lo que me gustaría saber es la manera de no tensionar la nuca y la espalda. Muy bien. Bueno, pues efectivamente. Bueno, pues efectivamente nos hablaba de un signo muy característico y es ese dolor tensional, esa cefalea en la nuca, ¿vale? Y seguramente también le duela la zona muscular, ¿no? De las cervicales. Lo primero, existen varios remedios. Como un comienzo podría ser una gimnasia, ¿vale? Correctiva, en la que se fortalezca la zona de la espalda y también las extremidades superiores e inferiores. También el tema de la respiración. Normalmente hacemos una respiración torácica, es decir, respiramos con esta parte, Sí. ¿vale? Una respiración que nos ayude a controlar la ansiedad y que no se tense tanto la zona de la nuca. ¿Cuál sería la correcta? Sería una respiración diafragmática, es decir, ¿Qué es la que no hacemos normalmente? efectivamente, no, porque no sale de manera involuntaria, hay que trabajarla. Entonces, una respiración abdominal nos va a ayudar a coger mucha más oxigenación y en cada respiración notar la sensación de alivio, ¿vale? La respiración, la gimnasia correctiva y tanto la distensión y extensión de músculos, de los diferentes músculos del cuerpo, te va a ayudar a que físicamente, Julia, sientas que la ansiedad disminuye. ¿Y cómo haría esa respiración, Julia? Vamos a explicársela a ella y a todas las personas que nos ven. Nos vamos a fijar todos porque no la hacemos bien la respiración y nos puede afectar. Vale. Pues una de las características principales de la respiración abdominal es que el pecho no debe subir. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es con mi mano derecha controlo que la respiración no suba del pecho. Y la mano izquierda la voy a poner en el abdomen y entonces cuando yo coja aire por la nariz, siempre por la nariz, el abdomen tiene que hincharse. Tenemos que llevarlo entero hasta... Justo lo contrario que hago. Imaginemos que es un globo, el abdomen. Sí. Entonces, cuando yo meto aire al globo, se hincha. Julia, hágalo en casa. Bueno, usted y todas las personas que nos vean, aunque no tengan ansiedad. Vamos a hacerlo. Vamos a repetir. Mano derecha al pecho, mano izquierda al abdomen. Y cuando yo coja aire por la nariz, voy a hinchar mi abdomen, como si fuera un globo. Entonces, retengo el aire un ratito y luego voy a hacerlo yo también. Voy a soltar por la boca, metiendo el abdomen para adentro, como empujándome con la yema de los dedos. Es decir, justo lo contrario que hacemos cuando respiramos. Nuestra respiración solemos meter el abdomen cuando respiramos, pues lo vamos a hacer al contrario. En cada inspiración voy a hinchar el abdomen y en cada expiración voy a encogerlo. Vale, Julia, tenemos bastantes llamadas, pero sí le quería preguntar, Julia, ¿usted la ansiedad se le ha provocado algo en concreto? ¿Le ha pasado algo para tener ansiedad o son un cúmulo de cosas? De hecho, me decía Mar que es más habitual en las mujeres por el tema hormonal, ¿no? Somos más de cambios. Cambios, como ella dice, pues está en una época de su vida en que va a haber un cambio hormonal, lo vamos a notar a nivel de hipófisis, que entre otros péptidos importantes están las endorfinas, es decir, esa hormona. Y ahí la solución, hacer deporte un poco también, por ejemplo, para crearlas. Actividades placenteras, ¿no? Una descarga del cuerpo y de la mente, pero sobre todo actividades placenteras. ¿Vale? Sí. Porque cuando tenemos ansiedad, lo primero que dejamos de hacer es aquello que nos gusta, tendemos al aislamiento, a la inactividad, y efectivamente se convierte en un círculo vicioso, que tengo ansiedad, no salgo a pasear con las vecinas. Muy bien, efectivamente. Pues en Cuenca en concreto hacemos desplazamientos a domicilio,
pero sé de cómo Porque tienen en las otras 4 provincias de Castilla-La Mancha sí tienen, pero en Cuenca me decías la única que es la que hacen desplazamientos. Sí que hacemos formación y consulta a domicilio y también online. Puede llamar. Julia, si quiere llamar, les vamos a dar todos los datos, ¿vale? De la consulta, que es el grupo Volmae. Se pone en contacto con ellos y ya pues le pueden asesorar más personalmente, ¿vale, Julia? Que mejore. Gracias, muchísimas gracias por llamarnos. Recibimos también a Rosario, que nos llama desde Jaén, que también tiene ansiedad. Rosario, buenos días. Buenos días. Cuando ha estado la psicóloga diciendo los síntomas para respirar, yo también me noto como si no respirara a fondo, me quedara medio respirar. Entonces he estado un tiempo atrás porque he tenido problemas familiares, he tenido mucho estrés, he estado agobiada de trabajo y ahora que no tengo trabajo, pues claro, me dedico más a mí misma y entonces noto que por nada, por cualquier tontería de nada, de momento tengo ansiedad y sobre todo a la hora de dormir lo noto mucho porque no puedo conciliar el sueño. Fui al médico de cabecera, me mandó el lorazepam, pero luego ya comentando dicen que si te crea adicción y entonces si me recomendara algo natural, sobre todo para descansar de noche, aunque procuro concentrarme y respirar profundamente, pero no. No lo consigue. El aire de momento lo escucho, no me concentro. Mar. Ir a yoga también, por a ver si... Pero en fin, ahora en el verano, como todo se ha parado, pues ahora ya cuando empiece ya el curso, a lo mejor tomando otra iniciativa, pero la he oído y quisiera ver si me recomendara algo. Muchas gracias. Nada, Rosario, espere con nosotros, que le va a contestar Mar. Rosario nos ha dado paso a uno de los temas más interesantes de la ansiedad, y es que muchas veces nos obcecamos en tratar el síntoma. Si yo trato el síntoma de la ansiedad, como puede ser la dificultad para respirar, bueno, voy a controlar un posible ataque de ansiedad, pero no estoy ahondando en la causa. Es como si me duele la cabeza porque he discutido con mi nuera, me tomo un ibuprofeno, pero la discusión sigue ahí, ¿no? Cuando se pase el efecto de la pastilla. La ansiedad no solo hay que trabajarla a nivel de respiración, de actividades placenteras, a nivel fisiológico, sino que la ansiedad nos está dando... El síntoma siempre tiene una función. Y en este caso la ansiedad nos está dando pautas de que tenemos que cambiar algo en nuestra vida. O bien aceptación, porque no queda otra, o bien provocar cambios en nuestro estilo de vida, ¿vale? La ansiedad siempre tiene una repercusión a nivel emocional. La represión emocional, la inestabilidad, el miedo, la culpa, la vergüenza, van a estar debajo de esa ansiedad. Entonces, muchas veces es un trabajo más emocional que a nivel físico, de salir a andar o demás, porque lo decía también nuestra otra compañera Julia, yo salgo a andar, sí, pero a lo mejor hay un dolor, una cicatriz emocional que no termina de sanar. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajarla. Claro. Hay una cosa, no sé, Rosario, si usted ha escuchado la filosofía oriental, que dice mucho más, no lo puede decir, que dicen, sobre todo en China, ¿no? Decían, no existen los problemas. ¿Por qué? Porque si el problema no tiene solución, pues no hay problema, porque no se puede hacer nada. Y si tiene solución, pues hay que solucionarlo y ya está, ¿no? Mar, sería un poco lo que debemos trabajar, porque todo está en la mente, que muchas veces cuando uno llega a controlar su mente es cuando puede con todo lo demás, que es muy complicado, Mar. Es difícil. ¿Qué ejercicios se pueden hacer en el caso de Rosario, cuando se tienen muchos problemas, para controlar esa mente y que no produzca ansiedad? Pues, Rosario, si me permites, quiero hacer una explicación por medio de los pensamientos, porque una cosa es lo que sentimos, las emociones, que hemos estado hablando del miedo, de la ira, de la vergüenza, y otra cosa son los pensamientos. Y yo te quiero mostrar una serie de, se llaman distorsiones cognitivas, un nombre así un poco extraño, pero son unos pensamientos que, según he visto en consulta, son los que más provocan la ansiedad. Y los tengo aquí, ¿vale? En una especie de etiquetas. Me gustaría decírtelos para ver si los tienes. Bueno, vamos a hacer ese ejercicio con Rosario y ustedes en casa todos lo pueden hacer. Vamos a hacerlo todos juntos. A ver, Rosario, la primera. La voy a enseñar aquí a Álvaro, a mi compañero, a cámara. Hay unos pensamientos que son automáticos, negativos, que se llaman imperativos categóricos. Surgen cuando en tu cabecita tú te dices, ay, le debería haber dicho a mi nuera que se viniera a comer. Ay, debería haberle dicho a la vecina que hoy no iba a salir. Sensación de culpabilidad. Sensación de culpabilidad todo el rato en pasado, ¿eh? Entonces es como que tu cabeza empieza a rumiar sobre cosas del pasado que en el momento no lo hiciste, porque no lo viste adecuado o porque te despistaste. Te equivocaste en ese momento y ya está. Y en el presente no hace nada más que rumiar sobre tu pasado, ¿vale? Con los famosos debería. Vale, ¿y qué hacemos con esos debería? Es decir, Rosario dice, pues debería haber hecho esto y no lo he hecho, ya no tiene solución. Rebatirlos. Rosario, ¿qué se te ocurre cuando te viene la rumiación de debería haberle dicho a mi hijo, debería haberle dicho?
¿Cómo podríamos rebatirlo? ¿Cómo podríamos buscar un pensamiento más positivo? Eso sí. Y yo le pregunto a Mar, ¿podemos hacer algo para compensarlo? Es decir, ¿debería haber hecho esto? ¿Lo he hecho mal? Lo voy a asumir, no pasa nada, con una madurez y decir, voy a compensarlo. Pues debería haber hecho esto y no he tenido ese detalle con mi madre que tanto quiero, pues voy a compensarle y le escribo una nota diciéndole cuánto la quiero, por ejemplo, ¿no? Cuando sea posible, sí, si está ese sentimiento de culpabilidad y crees que te va a aliviar, pero por ti, no por la otra persona, por supuesto que sí. Y si no es posible, si hemos hecho algo y no tiene remedio, ¿cómo lo eliminamos? Y tolerar esa frustración, ¿eh? Y tolerar esa emoción, que muchas veces toda la ansiedad viene por no aceptar la emoción negativa, que nos cuesta. Rosario ha dicho una técnica muy buena, que es detección del pensamiento. Entonces, ella cuando le viene el pensamiento negativo, se imagina una cruz. Yo en mi caso a mis pacientes les digo una señal de stop y dice, vale, hasta aquí, para de rumiar y vamos a darle la vuelta a ese pensamiento para que sea más sano. Vale. Entonces empiezas a divagar sobre un pensamiento. Siguiente ejercicio. Rosario, seguimos con usted, que vamos a hacer otro ejercicio más, casi una consulta privada. Rosario, tenemos otro que se llama abstracción negativa. Este pensamiento surge cuando yo te pregunto qué tal el fin de semana y me dices, fatal, el fin de semana horrible, porque a mediodía el domingo me dio un ataque de ansiedad porque discutí con mi marido, ¿vale? Entonces es como si se te olvidara que tanto el viernes como el sábado fue un día placentero y estuviste a gusto. ¿Por qué? Porque focalizas solo en lo negativo, tendencia a quedarse con esas cosas negativas. Vale, entonces intentar quitar ese siempre lo negativo, muy mal. No, que hay personas que lo utilizan demasiado, ¿verdad? Muchas veces, o rachas en nuestra vida, que lo utilizamos más lo negativo. Intentar eliminarlo, ¿no? Claro, no obviarlo. Es verdad que ha habido un evento negativo y que ha habido un estresor, pero ser realistas. Yo no digo positivas, realistas, ¿no? De que el domingo ha pasado eso y efectivamente es muy doloroso y me lo tengo que trabajar, pero el viernes y el sábado ha sido estupendo. Entonces, compensarlo. Eso es real, sí. Otro más. Vamos a por otro. Descalificar lo positivo, Rosario. Esto surge cuando, por ejemplo, nos dicen algún halago y tendemos a esa humildad de decir, bueno, ¿qué va? ¿Qué camisa más bonita llevas? Y decimos, bueno, pero sí, ¿qué va? Si me la he comprado que me ha costado 4 euros y no te creas que me queda tan bien, ¿no? Los halagos también hay que traerlos con nosotros porque nos alimenta la autoestima de alguna manera. Entonces, Rosario, cuando nos dicen algo bueno, ¿nos lo creemos o pensamos que por cumplir o por quedar bien? Le pasa. Pues nada, Rosario, a cambiar a partir de hoy. Le vamos a invitar a que se quede con nosotros en la consulta, vamos a ir recibiendo más llamadas, pero y por cierto que nos encanta que nos vea desde Jaén. A mí me gusta mucho su tierra, que además linda con Albacete, con Castilla-La Mancha. Estamos muy cerquita. ¿Cómo nos ve? Pues muy bien. Nos ve. No la veía, pero ahora ya llevo 2 o 3 meses que la veo y veo su programa, bueno, veo toda la general. Sí. También de aquí de Jaén, pero sí, veo también su Pues nos encanta, Rosario. Muchas gracias y un beso muy fuerte hasta Jaén y que trabaje todo esto para que pueda mejorar, que lo va a conseguir. Gracias. Recordamos nuestro teléfono 925 28 87 91 y tenemos en la línea, nos vamos hasta Villanueva de la Fuente con María. María, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, María? ¿Cómo lleva la mañana? Pues bien, esta mañana he trabajado y os estoy viendo, no veo nunca los programas por la mañana. Estoy hablando de la ansiedad y es precisamente lo que tengo. Se ha identificado, ¿no? ¿Está identificándose con lo que cuenta Mar? ¿Está identificándose con estos síntomas que está contando Mar? Sí, mucho, total, sobre todo la opresión en el pecho, muchísimo. Y la sensación de que me mareo, no me llego a desmayar, pero yo noto la sensación de que me falta el aire y noto que me mareo, me quedo como blanca y siento que me mareo, me paro y respiro. Pero ¿no le ha llegado María a dar lo que se conoce como ataque, ahora me dirá Mar, ataque de ansiedad, cuando ya hasta se pierde un poco el conocimiento, se pierden más los nervios? ¿Le ha llegado a dar esos ataques de ansiedad? Sí, uno así muy fuerte, pues un día puntual,
María, Mar, esos ataques puntuales ante, por ejemplo, una desgracia como una muerte de un familiar cercano, eso es normal, es una reacción del cuerpo natural, ¿no? Claro, ante el ambiente, en este caso ha dicho el fallecimiento de un hermano, efectivamente es un estresor que desborda el organismo. Entonces, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, es como que eres incapaz de aceptar esa situación y tu cuerpo te da la señal. En realidad el cuerpo lo que te da es señales de sufrimiento o señales de cambio. Claro. ¿Cuánto hace, María, de lo de su hermano? Claro, es un duelo reciente, ¿no, Mar? Sí. Y el dolor no es... María, yo le voy a preguntar a Mar, ¿es normal que ese dolor tampoco se pueda aliviar? No es fácil ir a un profesional y que nos diga para el tiempo, el periodo de duelo, cada persona también es de un tiempo determinado, ¿no? Efectivamente, María, el duelo tiene una duración mínima de 6 meses, con lo cual todavía está muy reciente para notar cierta mejoría. También es verdad que yo siempre lo digo, los profesionales son diferentes, es decir, aparte de profesionales, pues somos personas, y no mejores ni peores, sino que se ajusten más o menos a tu forma de ser, ¿vale? Entonces, yo no descartaría la opción de continuar en terapia con ese profesional o con otro profesional. En el caso del duelo es verdad que, como ella decía, dice, es que parece que no me llega el aire. Muchas veces cuando tenemos ansiedad lo que hacemos es lo contrario, hiperventilamos. Es decir, hacemos respiraciones tan profundas que metemos demasiado oxígeno al cerebro y ¿qué va a pasar? Que me voy a marear. Claro, también porque nos mareamos. estoy oxigenando demasiado. ¿Vale? Tanto malo es una como otra. Claro. Una recomendación para María sería cuando te vengan esas crisis de ansiedad, que vienen por una hiperventilación, es decir, porque oxigenamos demasiado, que cojamos una bolsa, que tengamos a mano, si es de papel mucho mejor, y respiremos dentro de la bolsa, porque la bolsa va a quedar menos oxígeno y al final va a sentir alivio. Pero esto es para curar el síntoma, pero vuelvo a lo mismo. Lo importante de los trastornos de ansiedad es curar la causa, cuál es tu porqué y el para qué del síntoma. Es decir, está ocurriendo por algo. Claro, porque María, antes de lo de su hermano ya había tenido ansiedad o fue a raíz de... Sí, ya había tenido pequeñas, bueno, también tengo una madre hace 12 años, es de mis hermanos y yo, pero tiene Alzheimer, está inválida, Claro. está rodeado de ancianos, de este tipo de enfermedad, ya llevo 2 o 3 ancianos. Y eso... Entonces, yo antes ya, alguna vez he tenido que tomar algo porque no he dormido bien, porque no me sentía bien, el trabajo también te estresa, también tienes tus problemas en el trabajo, como es lógico, hijos, adolescencia, que ya son hombres, pero que has pasado tus épocas de trasnochar, de tú sentirte mal, porque dónde está, porque cuando yo ya estaba un poco resentida, pero nunca había llegado a este extremo que ahora ya me ha desbordado y que no controlo. ¿Qué consejos, qué le podemos decir a María para que pueda mejorar un Dice poquito? María que no controlo. A lo largo de todo lo que ha estado hablando, ¿cuántos estresores ha dicho? Preocupada por mis hijos, preocupada por el trabajo, preocupada. Por ejemplo, eso se pueden evitar, es decir, por ejemplo, la muerte de su hermano no, y hay que superar ese duelo, pero hay otros, el preocuparnos tanto por María, por ejemplo, y si le pasa, la mayoría de las veces nos preocupamos por tantas cosas que nunca ocurren, ¿no, Mar? Además, ¿Cómo se puede evitar esos la palabra pensamientos? lo dice, preocuparnos. Nos preocupamos. Antes de que podamos abordar las cosas, empezamos a sufrir. Y yo siempre lo digo que el miedo a sufrir va a ser peor que el propio sufrimiento. Normalmente cuando llega la situación te pones y lo haces y dices, bueno, no ha sido para tanto. Entonces, ese pensamiento anticipativo es lo que está provocando esa dosis de estrés que está generando ansiedad. ¿Y qué hace María para controlar es tanta preocupación? Soltar. Normalmente te dicen, toma pastillas, haz ejercicio, todo incluir. Pues yo empezaría a soltar. Es decir, todo aquello que te está preocupando y que no depende de ti. Aceptar que no todo depende de nosotros. Empezar a soltar ocupaciones, empezar a delegar, empezar a cuidarse a sí mismo, más autocuidado, y empezar a delegar la responsabilidad de cuidarse de mis familiares o de mi entorno a ellos mismos.
Claro, María, a lo mejor tiene que pensar, ¿se preocupan tanto por mí? A lo mejor algunas de esas personas sí, pero otras no. Usted se preocupa todo el tiempo y a lo mejor si fuera al contrario no se están preocupando tanto. Entonces debe a lo mejor preocuparse más también María por ella misma, ¿no? Lo primero. Pues empieza a hacerlo, María. ¿Lo va a empezar a hacer? Sí. Es verdad. Pues María, si usted es el motor, usted es esa mujer fuerte a las que yo tanto admiro, que llevan tantas cosas y que siempre sacan esa sonrisa, si no se cuida usted y cae, caen todos los demás, con lo cual empieza a cuidarse un poquito más y a mimarse, ¿vale? Nada, gracias. La acompañaremos todas las mañanas para que se sienta mejor. Gracias, María. Hablamos algo muy importante que decías, Mar, y es que muchas personas que nos llaman y nos cuentan que tienen esos problemas, la ansiedad, no se preocupan por unos mismos. A veces el perdón, cuando dicen tan importante perdonar a los demás y perdonarnos a nosotros mismos, por ejemplo, cuando hacemos algo mal. Eso también crea ansiedad, ¿no? La autocompasión, que también es necesaria, es decir, darte cuenta de que tú cometes errores, de que efectivamente tienen sus consecuencias, pero que tú también tienes derecho a cometer esos errores. Tú también tienes derecho a decir no lo sé o no me importa, o yo primero, ¿vale? Me llamó la atención María porque ha hecho una de estas distorsiones que hemos visto, imperativo categórico, porque María todo el rato decía tienes que ocuparte, tienes que, debería, tienes que, ¿vale? Tiene la sensación de obligatoriedad, es decir, ella tiene una carga que ella misma se ha autoimpuesto que va a ser difícil de tratar, pero yo empezaría por ahí, a soltar y a descargar. Mar, las personas que tienen ansiedad pues sufren muchísimo, pero también las personas que tienen a alguien cercano que sufre ansiedad. Es el caso de Julia, que nos llama desde Toledo. Julia, buenos días. Julia, su hija sufre de ansiedad y lógicamente pues usted llama, imagino, pues para saber cómo ayudarla, ¿no? ¿Qué es lo que le ocurre a su hija? ¿Cuántos años tiene, Julia? 17. Mar, decía Mar, Julia, y que hasta niños de 5 años llegan a la consulta con ansiedad. También muchos adolescentes es una etapa difícil normalmente, los 17 años, ¿no? Efectivamente, como dice Julia, su hija tiene 17 años, está viendo, es el cambio, ¿no?, de la adolescencia a la adultez, y está viendo un montón de cambios tanto a nivel físico como a nivel de la rutina, del día a día. Normalmente la ansiedad no la podemos, de hecho la ansiedad es algo abstracto, el miedo es más específico, yo puedo tener miedo a las arañas, pero sin embargo la ansiedad ya es algo como más difuso, abarca diferentes ámbitos. Entonces, la hija de Julia no va a encontrar una causa en concreto, sino que le están desbordando diferentes aspectos de su vida. Claro. ¿Vale? Incertidumbres, ¿qué voy a hacer? Miedo, incertidumbre, indecisión, sobrecarga. Entonces, ¿cómo trabajaríamos esto si la hija de Julia vendría a consulta? Pues empezamos a abarcar las diferentes áreas de su vida, ver qué áreas son más satisfactorias, qué áreas hay que trabajar. Y trabajo mucho a nivel emocional. Date cuenta que la adolescencia es una etapa de un revuelto de emociones que hay que trabajar, sobre todo a nivel emocional. No tanto a nivel fisiológico o a nivel de pensamiento, sino a nivel de emoción. ¿Por qué se está sintiendo así? Claro, porque Julia, imagino como madre lo que le preocupa es a ver si le ocurre algo a mi hija grave, no sé, con los estudios, con alguna persona, amistad, chico que le esté haciendo un poco la vida complicada, ¿no? Usted le preocupará si hay alguna razón que usted no sabe que le hace sentirse así, ¿no? Sí, también es verdad, Mar, que en el caso de Julia, su hija, muchas personas que nos vean y tienen un adolescente, es muy más difícil contar los problemas a su madre en este caso que a un psicólogo que dice, bueno, si tengo algo que me agobia, a mi madre no se lo cuento, pero si va a una consulta, sí, ¿no? Se siente como menos juzgado o con más libertad porque todo es confidencial, ¿no? A pesar de tratarse un menor, en ciertos casos puntuales, pero la información va a ser confidencial entre el adolescente y el terapeuta. ¿Y cómo sabe Mar, en el caso de Julia, si su hija necesita ir a consulta o puede darle un margen a esperar? A ver, ¿cuándo necesitaría la ansiedad ser tratada por un psicólogo? En muchos casos va a ser el propio paciente el que lo demande, ¿vale? Siempre que tenga la información debida de decir, bueno, existe esta solución.
Entonces, sobre todo el desbordamiento. Cuando el nivel de sufrimiento llega a tal modo que tu funcionamiento diario le repercute a tu funcionamiento diario, entonces te vas a dar cuenta de que algo hay que cambiar, de que tus pensamientos y tus emociones están alteradas y que de alguna manera necesitamos ayuda. Julia, ¿usted nota, es muy continuo lo de su hija o ve que es de vez en cuando? Llevamos desde el 6 de septiembre, que fue la primera crisis que la dio, todos los días estaba haciendo valeriana y hay días que duerme mejor, otros días que duerme peor. Y en el aspecto físico le nota que en el aspecto físico le nota que, pues no sé, come menos, se le nota peor cara. Sí, come menos, sí. Porque eso también será un síntoma, ¿no? ¿Se nota la ansiedad en el aspecto físico o no tanto? Dicen que la cara es el espejo del alma, ¿no? Y es verdad que en nuestra expresión emocional se va a notar como una faz más triste, más nerviosa. Aparte del apetito, la variabilidad en el apetito, es decir, lo mismo tienes momentos de mucha ansiedad y de manera impulsiva empiezas a comer cualquier cosa, y lo mismo tienes momentos de inapetito que incluso te sienta mal, lo que decíamos, es que tienes como náuseas. Y también en el patrón vigilia-sueño. Va a notar que o le cuesta mucho quedarse dormido o cuando se queda dormido se tiene que levantar muchas veces porque es incapaz de conciliar un sueño reparador. Dice Julia que su hija toma valeriana. ¿Eso hasta qué punto no afecta? ¿Puede tomarla un tiempo? ¿No pasa nada? La valeriana, Sí. en este caso, al no ser un tratamiento psicofarmacológico, no tendría ninguna consecuencia negativa. Como tomar también tilas, ¿no? Infusiones que todo puedan lo que sea ayudar. natural. Si ya vemos que con esto no es suficiente, pues tendría que ir a su médico de atención primaria y prescribir algún tratamiento psicofarmacológico, ansiolíticos en este caso. Bueno, Julia, pues esperemos que intente observar mucho a su hija, a ver si puede mejorar. Y si ve que la cosa se pone un poquito más complicada, pues infórmese y vaya a algún profesional, ¿vale? Gracias. Gracias por llamar. Nos vamos hasta Fuenlabrada. Con Mar, buenos días. Mari, buenos días. Hola, buenos días. Mari, ¿usted tiene ansiedad? Sí, yo tengo depresión. Depresión. No sé en este caso, bueno, ha sacado un tema, Mari, va ligado, porque, por ejemplo, la depresión puede ser, Mar, dos causas. Es decir, puede ser que nos ocurra algo exógeno que nos haga caer en depresión, pues decía, un fallecimiento, un familiar, o endógena, es decir, por cualquier motivo una persona le da. ¿La ansiedad también va ligado o es diferente? La ansiedad tenemos cierta tendencia al nerviosismo y a esa hiperactivación, a tener el arousal por encima de lo normal. Pero luego siempre va a haber estresores externos en la ansiedad. Matizar, Mari, que la depresión es distinto a la ansiedad, si bien a veces el cuadro es mixto, es decir, tanto tengo síntomas de depresión como tristeza, apatía, aislamiento, y a veces... Porque, Mari, ¿desde cuándo tiene depresión? ¿Y por algo en concreto que le ocurrió o le dio así? ¿Le ocurrió algo? Sí, bueno, eso lo que decíamos, Mar. Claro, pero son muchos años lo que lleva Mari, ¿no? Con el duelo, Mar. Mari, además el tratamiento de fármacos no se puede quitar de una manera inminente, sino que tiene que ser paulatinamente prescrito por tu psiquiatra. Claro. Lo está notando mucho, ¿no, Mari, el otoño? En verano ha estado mejor y... Mari, en verano ha estado mejor y ahora con la llegada del otoño... Eso está normal, Mar, lo hablábamos antes, ¿no? Los cambios estacionales van a influir, el cambio de luz y de temperatura, pues Mari va a notar que es como que hay una recaída, ¿no? Hay una recidiva de los síntomas y se va a notar pues más triste de lo normal, más apática, como más hipoactivada, sin... ¿Y Mar, qué puede hacer Mari para intentar ese duelo ir superándolo, que ya han pasado años? Lo primero no, olvidar no se puede olvidar. Claro, lo pero... primero es no olvidar, porque efectivamente son seres queridos y que han estado ahí en algún momento de nuestra vida y los queremos. Y sería estúpido olvidar, porque vamos a olvidar a gente que queremos. Llorar, que dicen, no, es que no hay que llorar, hay que salir, no pasa nada, todo lo contrario. La represión emocional va a provocar ansiedad. Es ¿vale? mejor llorar. Se va a dar el cuadro mixto de depresión y ansiedad.
Entonces vamos a tener que liberar emocionalmente, hablar, ¿sí? Todo lo que sea conectar, ¿no? Con ese recuerdo. Claro. Efectivamente, cuando hay una depresión, Mari, sobre todo lo que tenemos que buscar es el apoyo de los nuestros, ¿eh? Se divide el sufrimiento cuando se reparte entre varios, ¿no? Pues, Mari, Bueno, pues lo que vamos a hacer nosotros, Mari, le vamos a invitar a que pase las mañanas con nosotros, intentar acompañarle un poquito más, ¿vale? Y cuando nos quiera llamar, nos puede llamar. Pues muchas gracias, Mari. Deseo de verdad de corazón que mejore y dígale a su marido y a su niño también que le pongan más atención. Venga, que necesito más atención, que le mimen más. Gracias. Igual, Mari, muchas gracias. Bueno, 11:25 de la mañana. Vamos a ir a publicidad. Tenemos muchas más cosas que contarles, pero atención porque estamos hablando de algo que es muy extendido, que es la ansiedad. Y también les vamos a decir cómo poder superarla y mejorar. Alcanzamos las 11:30 de la mañana. Estamos hablando con Mar Alcolea, que es psicóloga desde el grupo Bolmae, de la ansiedad, de todo lo que puede provocarnos ansiedad, cómo controlarla, cómo mejorarla. Y hablamos de algo que se puede confundir. Es decir, lo peor de la ansiedad es cuando llegamos a una crisis, un ataque de ansiedad, que muchas personas que nos vean dirán, pues la he sufrido o he visto a alguien sufrirla, que es malísimo, porque incluso pues, se desmayan, ¿no? ¿Se puede confundir con un ataque de nervios, de pánico? ¿Es parecido? Un ataque de ansiedad propiamente dicho lo vamos a ver porque vamos a tener como una especie de presión en el tórax, vamos a tener dificultad para respirar, un dolor de cabeza a nivel tensional, sensación de mareo, como de que se me duermen las manos también, de pérdida de conciencia. Y en el caso de ya una crisis de pánico va a ser de una manera mucho más inesperada porque normalmente la ansiedad es en sucesos estresantes. Pero cuando ya hay crisis de pánico es que es de una manera incluso mucho más desesperada. No sabes ni dónde te va a pasar. Y puedes perder el conocimiento. Efectivamente, y la intensidad es bastante elevada. No sé si a usted le han pasado, tiene fobia a algo, no sé, una fobia, no sé, a las arañas, ¿nos puede producir incluso un ataque de pánico? Efectivamente, sobre todo en la exposición. Lo malo es que normalmente cuando yo tengo una fobia no me expongo al estímulo aversor que me da miedo, con lo cual es raro que me dé un ataque de pánico si tengo una fobia, si no me expongo a él. Va a ser todo lo relacionado al estímulo fóbico lo que me va a provocar ese ataque de pánico. Les recordamos el teléfono para cualquier cosa que quieran preguntar a nuestra psicóloga en torno a la ansiedad, la depresión, cualquier, que decimos que el otoño influye en ese estado de ánimo. Les recuerdo el teléfono 925 28 87 91. Incluso ataques de miedo, de pánico. Por ejemplo, yo le decía a Mar, yo el otro día voy a hacerme un análisis, siempre me han dado pánico. Los médicos, como a muchas personas, me están haciendo el análisis. Yo no suelo mirar porque me marea la sangre, pero miré y no solo me mareé, sino que me dijeron que perdí el conocimiento durante un tiempo, tuvieron que venir y dieron hasta convulsiones del miedo que me dio. Esos temblores, ¿no? Y la sensación de pérdida de conocimiento y pérdida de control. En ese caso, si fue en una situación específica como en las inyecciones, el caso de las inyecciones, sí que puede ser, y hay antecedentes, que haya una fobia específica de tipo de inyección. Me dijeron que es habitual. Dicen, no, hay muchas personas que son muy valientes, vienen, miran incluso sin problema, pero hay muchas personas que sí les ocurre. Además no tiene nada que ver con la valentía, porque dicen, no, es que hay que ser valiente, tirar para adelante. El tema de, por ejemplo, la fobia son unos miedos recurrentes, no tiene nada que ver, porque son irracionales. Tú misma sabes que no va a pasar nada porque te pongan una inyección, pero como es algo irracional, se escapa al conocimiento. ¿Cuáles son las fobias más comunes que más tratáis en la consulta? ¿Los miedos a qué, en general? Sobre todo miedos situacionales, inyecciones, sangre, miedo a ciertos animales, a ciertas situaciones como volar. Al avión hay muchas personas, ¿no?, que tienen miedo. Luego, por ejemplo, hay un miedo específico que sería la agorafobia, que es cuando nos da ese nivel de ansiedad exagerado, cuando estamos en lugares donde es difícil escapar. Por ejemplo, un concierto, un centro comercial, lugares donde hay mucha gente, voy a notar que la respiración se hace más difícil, que tengo sensación de mareo, de entumecimiento y que voy a ver por dónde puedo salir. La sensación de no poder escapar de un sitio me va a provocar también ataques de ansiedad. Eso es. ¿Y es fácil de tratar esas fobias, esos miedos? ¿Podemos conseguir el que tenga miedo a volar, el que tenga miedo a las arañas? Tiene que haber tanto una exposición gradual, que se hace mediante un sistema y un procedimiento en terapia, y también un control, un manejo de la ansiedad propiamente dicha. Pero siempre hay una exposición. Exponerse al estímulo que me da miedo de una manera gradual
va a ser la solución. Algo llama también la atención, por ejemplo, no sé si ustedes saben, existe ese miedo, hay personas que no quieren salir de casa y personas jóvenes, yo he escuchado casos, ¿no? Se encierran en casa, no quieren salir. La tendencia a ese aislamiento social. Porque date cuenta que en casa es como nuestra zona de comodidad. Podemos ser nosotros mismos al 100%, no va a haber miedo de que fulanita me pregunte qué tal estás y tener que contarle toda mi problemática. No va a haber, no voy a tener que arreglarme para salir fuera. Es como aislarse de todo y decir, bueno, aquí soy yo y mis emociones. Entonces, durante un tiempo no está mal que la persona se recupere y descanse, pero si esto ya se posterga y empezamos a aislarnos en casa, se va a convertir en un síntoma mucho peor. Bueno, vamos a ver qué le ocurre a nuestra amiga Carmen, que nos llama desde Albacete. Carmen, buenos días. ¿Qué le ocurre, Carmen? Claro. ¿Cuánto lleva en terapia su hija? Bueno, lleva 4 meses y ¿cada cuánto tiempo tiene las sesiones? Cada 15 días. Vale, en este caso, quincenalmente lleva 4 meses, bueno, estamos hablando de 8 sesiones. No hay un número limitado o un número definido de sesiones para el tratamiento de un cuadro ansioso. Es decir, cada paciente va a responder de una manera o de otra, ¿vale? Cada uno tenemos un ritmo y sobre todo los cambios, porque lo más importante no es lo que se trabaja en terapia, sino la transferencia a su vida diaria, es decir, lo que haga su hija con todas las recomendaciones, todas las pautas que se trabajen en consulta, ¿vale? Efectivamente, todavía es pronto para decir que en 4 meses debe de haber ya cierto alivio, pero una remisión total de los síntomas es difícil que se dé. Pero ya tiene que haber cierta tendencia a estar más relajada, a un pensamiento mucho más funcional y demás. Ya tenemos que empezar a notar cierta mejoría. Claro, yo entiendo, Carmen, porque ¿cuántos años tiene su hija, Carmen? Cuando una madre, ¿no?, y ve a su hija que se encuentra mal, lógicamente se pide ayuda a un profesional, pero claro, también los padres se preguntarán, ¿ese profesional será bueno? Porque como en todas las profesiones, ¿será bueno? Claro, porque también muchas veces dice, pueden alargar el tratamiento también por el tema económico, porque habrá de todo, y como profesional lo sabes, ¿no? Profesionales muy leales y que digan, no, ya termina el tratamiento, usted está bien, o que digan, bueno, voy a mantenerle un poco más y también ingreso más dinero. Evidentemente. Yo cuando llegan algunos pacientes y me dicen, bueno, es que llevo en terapia 3, 4 años, me echo las manos a la cabeza, porque normalmente el objetivo de los pacientes que acuden al grupo Olmae es que nos desvanezcamos de su vida, es decir, que no vuelva, no quiero volver a verle. Quiero que cuanto antes se recupere y que en el caso de alguna recaída vuelva, pero no podemos perpetuar los síntomas y el rol de enfermo, ¿vale? Porque en este caso el papel tiene que ser activo y el protagonista es el paciente. ¿Cómo saber si un terapeuta es bueno o malo? Pues, en fin, nos podemos basar en su perfil profesional, es decir, buscar información acerca de ese profesional, cuál es su especialidad. Y, sobre todo, lo dicen, aquí se dice mucho, el boca a boca, ¿no? Pues ver qué recomendaciones tiene de otros pacientes. Y, sobre todo, ver el feedback que te da tu hija, es decir, ver qué opinión tiene tu hija sobre ese terapeuta. Porque, vuelvo a repetir, no se trata de terapeutas buenos y malos, que sí que los pueda haber, sino que se ajusten o no a ese paciente. Y es bueno que los familiares, yo le voy a preguntar, Carmen, por usted, porque imagino que usted pues querrá saber qué le ocurre a su hija, que a usted no se lo cuenta. ¿Es bueno que los familiares hablen con el psicólogo para que, o no? Sí. ¿Por qué? Sí, como para que desarrolle a lo mejor más su personalidad, su hija, que no tenga una dependencia que puede ser de un... Porque tiene una dependencia excesiva de usted, a lo mejor, ¿le llama para consultarle todo? Todo. Claro, en este caso... En este caso, claro, tendríamos que hablar con el terapeuta porque no sabemos muy bien cuál es el objetivo terapéutico de este cambio. Efectivamente, lo que tiene que hacer tu hija es lo que ella quiera y lo que ella necesite. En este caso, la protagonista es ella y ella decide
si es bueno esa vinculación materna o se está convirtiendo ya en algo patológico, es decir, demasiada dependencia y de que tenga que consultar todo a su madre y que su personalidad empieza a ser más débil. En este caso no nos vamos a meter con ese objetivo terapéutico porque es algo de otro profesional, pero sí como recomendación que el apoyo, y más si tenéis una buena relación de su madre, es importante a nivel emocional, ¿vale? Darle también cancha para que tome sus propias decisiones. Y el caso de que comentaba al principio, que el terapeuta o el psicólogo hable con un familiar, pues bien, tiene que ser de una manera bastante transparente. Me refiero a que cuando un paciente viene, la persona principal es él. Y toda la información que se dé tiene que ser delante de él. O en un caso de que sea algo terapéutico, bueno, se puede tener cierta conversación con algún familiar, porque tengamos un objetivo claro de por qué lo hacemos, pero no se pueden tener mentiras y todo lo que nuestro paciente nos diga es confidencial. Ya puede venir el padre, la madre, el hijo, que es una de nuestras bases en el código deontológico y es la confidencialidad. Sí. Lo que se cuente a un terapeuta se queda ahí, salvo casos excepcionales en que peligre la vida o en casos de delito. Sí. Sí. Pues Carmen, lo que tiene que hacer también usted con su hija, que ya tiene una edad, que tiene 28 años, decirle que ni lo que dice el psicólogo ni lo que dice su madre es que ella vaya formando su propia personalidad. Y usted como madre, por supuesto, siempre pendiente y bueno, que le haga un seguimiento desde luego y a ver si todo puede volver a la normalidad cuanto antes. Carmen. Vale, muchas gracias. Gracias por llamarnos. Claro, es duro, ¿no? Para una madre a lo mejor distanciarse, pero es cierto que a veces hay una dependencia, o de una pareja, por ejemplo, no es buena esa dependencia absoluta de alguien, ¿no? Claro, la dependencia no se puede evitar. Satisfacemos nuestras necesidades en base a otros. No somos ermitaños que estamos solos. Pero es bueno dividirla, a lo mejor también entre los padres por un lado, la pareja por otro, uno mismo, los amigos, ¿no? Parcelas. Y muchas veces es incluso terapéutico cierto egoísmo. Cuando digo egoísmo no me malinterpretéis, pero es en el sentido de ponerse en primer lugar a veces y cuidarse y decidir por ti mismo, no por los demás. Sí. Bueno, está Encarnación esperándonos desde Illescas. Encarnación, que me pongo a hablar y no le dejo a usted entrar en la consulta. Bienvenida. ¿Qué le ocurre? Encarnación, ¿qué te notas para decir que estás un poquito depresiva? Por la operación, ¿no? Encarnación, ¿cuánto tiempo hace de...? Mes y medio. Encarnación, esto es igual que, imaginemos que nos rompemos una pierna, ¿vale? No nos podemos poner a andar con la pierna rota, necesitamos reposo, ¿no? Pues en este caso ha sido un evento muy traumático, como es una operación en el pecho, con lo cual ella necesita reposar sus emociones, descansar físicamente y empezar a un ritmo que a ella le permita estar bien. Lo que digan los demás son consejos, son porque te quieren y desde el respeto, pero decide tú el ritmo que quieres llevar. Efectivamente, al principio, Encarnación, esas actividades que antes te gustaban, como el baile, han dejado de ser placenteras, ¿vale? Porque es como que te cuesta y todo se convierte en una obligación. Pero cuando empezamos a hacer esas acciones, esas hobbies, que nos acercan a quién éramos, a quién es tu yo verdadero, vas a notar cómo recuperas. Pero que seas tú quien lo decide. Digan lo que digan los demás. Recuerda, reposo y luego ya empezamos con la rehabilitación de nuestro día a día. No, Encarnación, si ahora le apetece a usted más, pues estar más tiempo, ¿no? Ella más tranquila, dentro un poquito de tiempo. O no sé, ¿qué le apetece, por ejemplo? ¿Qué le hace sentirse mejor? ¿Ver una película? Bueno, pues poquito a poco, ¿no? Encarnación, ponernos metas cortas. Sí. Bueno, cuando vaya mejorando también que tenga menos dolores, Encarnación, imagino, Mar, que le irá apeteciendo cada vez más pues arreglarse un poquito más, hablar con más gente e ir saliendo, ¿no? Es lo que poco a poco tiene que ir haciendo, pero sin esfuerzos grandes, ¿no? Poco a poco. Al ritmo de su cuerpo, de lo que le vaya apeteciendo,
con cierto esfuerzo, porque recuerda que ahora mismo las actividades placenteras para ti no lo son, pero recuerda todo lo que a ti te gusta y empieza a hacerlo en el ritmo y la medida que tú consideres. Pues Encarnación, poquito a poco vaya recuperando. Ya le dicen algo por ahí en casa, ¿eh? Bueno, pues tiene que hacer por salir, Encarnación, ¿verdad, Mar? A lo mejor no ahora, pero dentro de un poquito ir dando pasos pequeños. Un día por el pan, le están diciendo los hijos y eso que bueno. Bueno, pues mire lo bueno, Encarnación, y es que tiene una familia que le quiere mucho, que eso hay personas que están mal y no tienen ese apoyo y eso es lo más bonito que uno puede tener. Pues entonces les tiene que complacer, ¿verdad? Encarnación, pues les tiene que complacer, ¿vale? Un poquito. Un poquito lo que diga usted y un poquito ellos, y así intermedio. Gracias por llamarnos. Que nos digan en Illescas pronto que la han visto comprando unos pastelitos o algo así bueno, ¿vale? Gracias. Igual. Buenos días. Bueno, esperemos que, bueno, pues con esa buena intención de ayudar, de que las personas que nos estén viendo y que se sientan solas, mal, Mar, seguro con sus palabras, que además lo explicas, bueno, pues lógicamente, ¿no? Como debe ser un psicólogo, con mucho cariño y siempre respetando el caso individualizado, ¿no? Que cada persona es un mundo. Desde luego. Hay que respetar su mundo, ¿no? Podemos quedarnos con recuperar las ilusiones poquito a poco, que es lo que siempre dicen que una persona muere cuando muere la ilusión, recuperar poco a poco esa ilusión, ¿no? Teniendo unas metas y unos objetivos, centrándonos en el qué voy a hacer y con cierta ilusión y motivación, no caeremos. Otro día, bueno, me quedo con muchas preguntas. Tenemos que hablar de las fobias, estas que tanto, como la claustrofobia y todas estas que, ¿vale? Que hay un espeleólogo, no sé si se han enterado, español en Perú, que se ha quedado atrapado. Yo lo pienso y, por ejemplo, esas personas que la claustrofobia pues es muy... Hablaremos de si se pueden superar y todos esos temas, ¿vale? Gracias. Mar, mil gracias por estar aquí, del grupo Bolmai.